las consecuencias de tener el Espíritu. Vamos a ver las consecuencias de sí tener el Espíritu de Dios. Serás llamado excéntrico. ¿Qué es ser excéntrico? Sinónimos serían, te van a llamar como que eres raro, poco convencional, descabellado, y probablemente lo merecerás, que te digan así. Y la razón es que son diferentes a otras personas. La gente que tiene el Espíritu de Dios es diferente a las otras personas que no tienen el Espíritu de Dios. Actúan bajo diferentes influencias. Tienen diferentes puntos de vista. Son movidos por diferentes motivos y son dirigidos por un espíritu diferente. Te voy a explicar esta parte. Cuando dice que tienen diferentes puntos de vista, es que ellos aman el dinero. Para ellos, tener una casa grande, tener bienes, tener cosas en la casa, tener mucha ropa, tener alhajas, tener todo eso, es la gloria. Para nosotros no. Nosotros tenemos el punto de vista distinto al de Jesús, que lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominación. Ellos tienen por sublime los bienes terrenales, las casas, la prosperidad económica, el tener mucho dinero. Eso es lo que ellos tienen por sublime. Pero nosotros, nuestro Padre nos ha enseñado que para Él eso es abominación. Es una abominación eso. Entonces, nosotros no corremos en el mismo desenfreno que ellos en esa carrera. No vamos buscando lo mismo. Nosotros buscamos una ciudad celestial cuyo arquitecto y constructor es Dios. Estamos buscando la Jerusalén de arriba. Estamos buscando aquella ciudad gloriosa. Ahí tenemos puesta la vista. Y ellos no pueden entender que nosotros no corramos con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Cómo es que este no anda buscando lo mismo? ¿Por qué este no? Son movidos por diferentes motivos. ¿Cuáles son los motivos? La intención con que hacen las cosas. Ellos aman para ser amados. Ellos prestan para recibir algo más a cambio, un interés a cambio. Ellos no hacen mal para que no les hagan mal. Ellos tienen la ley de la reciprocidad. Si te doy, yo espero que tú también me des. Si te regalo, yo también espero que tú me regales. Pero nosotros amamos sin esperar nada a cambio. Damos sin esperar nada a cambio. Prestamos sin esperar nada a cambio. Hacemos las cosas no esperando que se nos repague o que se nos haga así. Lo hacemos de corazón por el bien de la persona, no por algo bueno que pueda venir para nosotros. En nosotros no tenemos la ley de la reciprocidad, solamente la ley de desinterés. En otras palabras, todo lo que hago no es porque tenga un interés en ello, no es porque tenga algo para mí que vaya a ganar, sino lo hago por el bien de la persona, aunque nunca me dé nada para mí, ni Dios me dé nada, sino lo hago por amor a esa persona. Y eso fue lo que enseñó Jesús cuando dice que cuando vayas a una fiesta, cuando hagas una fiesta, que no invites a las personas que también te puedan invitar a ti cuando ellos hagan fiesta, sino que cuando hagas una fiesta, invita a los cojos, a los manjos, a los pobres, a los vagabundos, a la otra gente que no te puede invitar. Dice, porque ellos no te pueden hacer una fiesta para ti. Ellos no te pueden pagar. Ellos no pueden tener reciprocidad contigo. Ellos no pueden hacer nada. Dice, entonces le agregará a tu Padre que está en los cielos. Entonces, en los motivos, tenemos motivos diferentes, porque somos dirigidos por un espíritu diferente. Esas son consecuencias, por eso te ven raro, por eso eres excéntrico, por eso eres poco convencional, por eso eres descabellado. ¿Cómo es que lo haces así? Debes esperar tales comentarios,
¿Con qué frecuencia he escuchado el comentario sobre tales y tales personas? Es un hombre muy bueno, pero es un poco excéntrico. Pero dice, a veces he preguntado por los detalles. ¿En qué consiste su excentricidad? Escucho la lista y el asunto es que es espiritual. Es todo. Es una persona espiritual que ama lo del espíritu, que busca lo que el espíritu quiere, que tiene los mismos valores que el espíritu tiene. Y como la gente del mundo no tiene eso, lo ven raro. No, no es que está raro, es que está lleno del espíritu de Dios. Pero hay tal cosa como estar profundamente impregnado con el Espíritu de Dios, que debes y actuarás de manera tan extraña y excéntrica para aquellos que no pueden entender las razones de tu conducta. ¿Sí? Sí existe eso. Que puedas estar impregnado con el Espíritu de Dios y que debes y actúas de manera extraña y excéntrica para ellos, para aquellos que no pueden entender las razones de tu conducta. Para ellos eres raro. Para ellos eres irreconocible, pero para Dios eres olor grato delante de Él. Eres un perfume. Si tienes mucho el espíritu, es muy probable que muchos te consideren loco. Y eso es verdad. Eh, Juzgamos que un hombre está loco cuando actúa de manera diferente a lo que consideramos prudente y razonable. Cuando llega a conclusiones para las que no vemos buenas razones. O sea, eso es más o menos lo que decimos que una persona está loca, que actúa de una manera diferente, no prudente, no razonable, cuando llega a conclusiones a los que no vemos buenas razones. Yo me acuerdo cuando yo fui llamado al ministerio, pues yo era ingeniero químico, trabajaba en una empresa, era la cabeza de esa empresa, ganaba mucho dinero, eh, estaba muy bien. Y cuando Dios me llama al ministerio, dejo todo. ¿Pero de qué vas a vivir? Oye a la gente que me decían, ¿de qué vas a vivir? No es que esa gente no tiene dinero de nada. O sea, no podían entender, creían que no era prudente y razonable lo que iba a hacer. Aun cuando recién me casé y que empezamos a tener hijos, pero ¿cómo le van a hacer si no tienen ganas de subir de dinero? Imagínense, yo tuve 8 hijos y Dios suplió para todos, pero en el momento lo veían como algo imprudente y no razonable, como si estuviera loco. A Pablo lo acusaron de estar loco, aquellos que no entendían las perspectivas desde las que actuaba. Sin duda, Festo pensó que estaba loco y que mucho estudio lo había vuelto loco. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco, porque les estaba predicando a Jesús, que él recibió la visión de Jesús y lo mandó a predicar. Y estos, porque va a haber un juicio de vivos y muertos. Y cuando dice eso, estás loco. O sea, se dio cuenta por lo que vivía Pablo. Pablo vivía para predicar el evangelio, para llevar el evangelio a toda criatura, porque si no, iban a ser condenados. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Hablo palabras de verdad y de cordura. Bueno, si tienes mucho del Espíritu de Dios, es probable que te consideren que estás loco. Su comportamiento era tan extraño, tan novedoso, que Festo pensó que debía ser locura. Pero la verdad era que veía la verdad con tanta claridad que entregaba toda su alma a ello. Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Te hace ver la verdad con tanta claridad que entonces entregas toda tu vida
a ello, toda tu alma y todo tu ser. Ellos estaban totalmente en la oscuridad con respecto al motivo que lo impulsaba a actuar. Ellos, y eso es lo que tiene el mundo vive en plenas tinieblas, en oscuridad. Ellos no pueden ver más allá que el día de hoy. Es todo lo que ven. Ellos no pueden ver más que lo que está alrededor. No pueden ver la otra vida. No pueden ver lo que viene. Ellos están en oscuridad. Entonces, cuando tú le traes la verdad, mucha luz a la oscuridad, entonces haz de cuenta que se encandilan y dicen, estás loco. Pero porque no puede entender el motivo que uno lo impulsa a actuar de esta manera. Esto no es en absoluto infrecuente. Muchas personas han perecido aquellos que no tienen espiritualidad como si estuvieran locos. Y así es. O sea, los tildan como si estuvieran locos, pero simplemente que ellos no tienen la espiritualidad. Sin embargo, ellos veían buenas razones para hacer lo que hacían. Dios estaba llevando sus mentes a actuar de tal manera que aquellos que no eran espirituales no podían ver las razones. Debes prepararte para esto. Y más aún, a medida que vivas más por encima del mundo y camines con Dios. O sea, espera que te digan que estás loco. ¿Por qué? Porque simplemente tú eres movido por las razones del Espíritu. Porque el Espíritu te mueve a ti. El Espíritu lleva a tu mente a moverte a ti. ¿Qué más puedes esperar si estás lleno del Espíritu? Si tienes el Espíritu de Dios, debes esperar sentir una gran angustia al ver la iglesia y el mundo. ¿Y cómo no lo vas a sentir, hermano? Si han falsificado el Evangelio, hermano. Han falsificado el Evangelio. Han legalizado el pecado dentro de la iglesia. Hace poco veía a aparentemente dos personas muy importantes hablando, uno del cristianismo y otro del judaísmo, hablando y los dos estaban ciegos, hermanos, en cuanto a la verdad. Estaban discutiendo de que nadie podía ser como Jesús y por lo tanto, al no tener esa vida como Jesús, ellos podían vivir como sea, que al cabo que la justicia imputada de Cristo estaba en ellos. Una mentira del diablo. Imagínense. No aceptan que el hombre es llamado a ser un imitador a Cristo y menos aceptan que lo pueda lograr, que sí pueda ser imitador de él. Cuando la Biblia nos dice claramente que Pablo era imitador de Cristo y llamaba a la gente, mandaba a la gente mandamiento de Dios de que fueran imitadores de Cristo. Efesios también le dice ser imitadores de Dios. En 1 Juan 4 también nos dice la palabra de Dios que los discípulos eran imitadores de Cristo. Dice, dice 1 Juan 4:17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Y dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así era esa iglesia, así era Juan, así eran los discípulos en ese entonces. Como Jesús era, igualito eran sus discípulos. 1 Juan 4:17. En 1 Juan capítulo 2, en el verso 6, ahí dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Esta es una verdad, hermanos, inmensa, inmensa. Hoy se niega esa verdad. ¿Cómo no va a estar una angustia al ver una iglesia apóstata que rechaza las verdades más elementales del evangelio, hermanos? ¿Cómo no va a sentirse uno angustiado por eso y por el mundo? ¿Por qué? Porque la iglesia debería de ser la conciencia del mundo, el que reprende al mundo, así como la conciencia reprende al hombre.
la iglesia reprende al mundo. Es la que le hace decir, no hagas esto o no hagas aquello. Es la persona que enseña a la gente cómo comportarse. Y cuando la iglesia está apóstata y ya ha apapachado el pecado y ya lo legalizó dentro de la iglesia, hermanos, ¿qué esperas del mundo? El mundo que vemos ahorita, que ahorita ya se casan hombres con hombres y mujeres con mujeres, y hay toda clase de perversidad, porque no ha habido una iglesia la cual sirva como conciencia que esté reprendiendo al pecador. En tiempo de Juan, ahí estaba Juan reprendiendo a Herodes. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y por eso lo mataron. Por eso lo decapitaron a Juan. Él era una conciencia que le molestaba a Herodes. Estaba hablando la palabra. ¿Y qué pasó? Por eso lo decapitaron. Estaba lleno del Espíritu de Dios. Estaba haciendo la obra de Dios. Obviamente, el que está lleno del Espíritu de Dios ve cómo la iglesia está caída, ve la apostasía, ve el estado y se aflige. Siente una gran angustia. Algunos epicúreos espirituales piden el Espíritu porque creen que los hará perfectamente felices. Algunas personas piensan que los cristianos espirituales siempre están muy felices y libres de dolor. Ahora, primero quiero explicar a qué se refiere con epicúreos espirituales. ¿Quiénes son los epicúreos? Bueno, ¿qué creían los epicúreos? Creía que el mayor bien consistía en buscar un placer modesto y sostenible en forma de un estado de tranquilidad y liberación del miedo y ausencia de dolor corporal a través del conocimiento del funcionamiento del mundo y los deseos limitantes. Esto no es otra cosa más que la doctrina del mundo. Mientras te haga feliz, todo se vale en moderación. Esta es la doctrina del mundo. Eso es un epicúreo. Uno que anda detrás de ser feliz, del placer, de todo lo que le traiga bien. En otras palabras, el mayor bien consiste en buscar placer. Modesto, dice, como moderado. Sostenible. ¿Qué quiere decir sostenible? En todo tiempo, que todo tiempo tengas ese placer. En forma de un estado de tranquilidad y liberación. Que estés tranquilo, que no tengas miedo, libres del miedo, ausencia del dolor, que nada te duela. ¿Y cómo se logra esto? A través del conocimiento del funcionamiento del mundo y los deseos limitantes. O sea, que no estés exagerado. Esto no es otra cosa que la doctrina del mundo. Y resumido es, mientras te haga feliz, todo se vale en moderación. No toma en cuenta a Dios. Ahora, ¿qué es un epicúreo espiritual? Por lo tanto, ¿qué sería un epicúreo espiritual? Alguien que solo busca a Dios para que le dé lo que mencioné arriba, esto que acabo de decir. Un cristianismo por sentimientos. Usan la alabanza, la adoración, la predicación, los estudios como terapias para sentirse felices. Es un epicúreo espiritual. Entran a lo de Dios no para servir a Dios, no para agradar a Dios, no para adorarlo a Él, no para que Él sienta que cuando le cante alabanzas, Dios se sienta alabado, Dios se sienta adorado, Dios se sienta glorificado, Dios se sienta bien. No, yo le canto a Dios porque me hace a mí sentirme bien, porque siento bonito yo, porque yo soy el que me siento feliz, porque yo soy el que me siento contento. Lo hago para mí al cantarle a Dios. En otras palabras, son epicúreos espirituales. Su religión consiste en puros sentimientos. Si me hace sentir bien y feliz, pues me acerco. Pero si no me hace sentir bien y feliz, pues ya no lo busco a Dios. Muchos se acercaron a Dios para que lo sanara y no lo sanó, y obviamente no lo sanó por su falta de fe, por los motivos incorrectos, y se alejan de Dios. ¿No? O sea, eso es un epicúreo espiritual.
busca usar a Dios para su beneficio. No busca a Dios por la gloria de Dios, por el bien que Dios es, por el bien que Dios mismo tiene, sino por sí mismos lo están haciendo. Entonces, eh, cuando tú tienes el Espíritu de Dios y ves toda esta basura, te angustia, te angustia. Te angustia tanto que lo estás expresando en oración. Te desahogas en oración porque no sabes cómo cambiar todo esto. No escuchan las palabras, están ciegos, tan duros. Y es una angustia. Ves a cantidades, a millones, gentes muy populares ahí que tienen un gran renombre. Gente que hablan muy bien la palabra de Dios, pero están perdidísimos. ¿Y qué es lo que pasa? Que se han ganado un nombre delante del mundo, pero ante Dios una abominación. ¿Qué dijo Jesús? Que los que están, los de vestiduras, están en los templos, está hablando los escribas. Ellos son los que están ahí, son reconocidos, pero eran impíos. Y así tú ves a predicadores como John MacArthur, como Paul Washer, como todos esos, que están, los tienen en grande, donde quiera, pero es una abominación lo que predican, porque apapachan el pecado, porque te predica un evangelio falso, porque te dice que Dios tiene unos escogidos para salvación y otros escogidos para condenación, porque te dice que no puedes dejar el pecado y que siempre vas a vivir en él. Un falso evangelio. Pero los hombres lo tienen aquí arriba. ¿Cómo no te va a angustiar ver tanta ceguera en la iglesia y que se van a perder? De esos son los que habla Jesús, los cuales muchos procuran entrar. Esos procuran entrar. Están yendo, escuchando las palabras de estos hombres y no lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque el evangelio fue tergiversado por un falso evangelio. Y esa es, cuando estás lleno del Espíritu, tú puedes ver esto claritamente. Lo puedes ver claramente y causa angustia. Nunca hubo un error mayor. Lee tu Biblia y observa cómo los profetas y apóstoles siempre se lamentaban y estaban angustiados a ver el estado de la iglesia y el mundo. ¿A qué dice? ¿A qué se refiere el error? ¿A qué error se refiere? A pensar esto otro, que los cristianos, que los cristianos siempre están felices y libres de dolor. Ese es el error. Pensar que los cristianos espirituales siempre están muy felices y libres de dolor. A eso es lo que dice, eso nunca hubo un error mayor. Es mentira. Lee tu Biblia, cómo los profetas estaban adoloridos por el pueblo de ellos. Ve al profeta Jeremías, cómo lloraba. Ve a los apóstoles también se lamentaban y estaban angustiados a ver el estado de la iglesia y el mundo. Hermanos, ¿por qué crees que tenemos todas las epístolas que tenemos? La de los romanos, la de los corintios, la de los a Timoteo, a Tito, la de Juan y todos ellos. Era para corregir algo, era porque tenían carga por los hermanos y les escribieron, porque mientras ellos estaban en la cárcel, hermanos. Entonces, era el dolor. Y que en la cárcel estaban muy felices, muy contentos, hermanos. Ve todo lo que padecieron ellos. El apóstol Pablo dice que siempre llevaba consigo en su cuerpo la muerte del Señor Jesús. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque cuando dejamos de vivir para nosotros mismos la muerte de Jesús, podemos expresar la vida de Jesús a través de nuestra vida. Pero habla ahí también, hermanos, en el contexto de muchas persecuciones y tribulaciones, en todo. Y esa era la muerte que vivía, la muerte de Jesús en su propia vida todo el tiempo, para que la vida se manifieste a través de él. Os aseguro, hermanos,
por la gloria que de vosotros tengo, nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Que cada día muero. Los protestaba el Señor, el apóstol Pablo. Esta es la vida. ¿Estaba muy feliz en esto? ¿Todo el tiempo estaba feliz? No. Sabrás cómo simpatizar con el Señor Jesucristo y ser bautizado con el bautismo con que Él fue bautizado. Hermanos, muchos no quieren ser bautizados con el bautismo con que Él fue bautizado. ¿Cuál es ese bautismo? El bautismo del sufrimiento. Bautismo del sufrimiento. Hoy la iglesia no quiere sufrir ni un ápice. No quiere sufrir nada en su cuerpo. Por eso es que también te dicen que lo esencial, no pueden sufrir el agravio cuando alguien se lo hace. No puede sufrir que la carne quiere algo y que se le niegue algo a la carne. Como un niño chiflado lo tienen a la carne, que cuando pide algo no lo puede poner en orden, sino que tiene que concederle a la carne lo que quiere, ya sea la envidia, ya sea la mentira, ya sea los celos, ya sea la codicia, ya sea lo que sea. No pueden sufrir eso. Entonces, cuando tienes el Espíritu, tú simpatizas con el Señor Jesús y vas a ser bautizado con ese mismo bautismo de sufrimiento que Jesús fue bautizado. O cómo agonizó al ver el estado de los pecadores. Cómo trabajó en su alma por su salvación. Esas otras veces que Jesús lloró. Muchos no lo tienen ahí. Se acuerdan mucho de cuando lloró en la tumba de Lázaro. No, que Jesús ahí lloró. Sí, ahí lloró. Pero también lloró cuando estaba cerca de Jerusalén. Cuando decía Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Ay, Jesús también lloró. Entonces, ¿por qué lloraba? ¿Por qué no estaba feliz? ¿Por qué no estaba muy contento? Bueno, porque está viendo por el bien de los pecadores que no conocieron el día de su visitación, lo que era para su bien, lo que los podía rescatar eternamente en sus almas. No lo vieron. Y eso fue lo que agonizó Jesús por ellos. Ese fue el trabajo en su alma por la salvación de ellos. Entonces, no, hermanos, si estás lleno del Espíritu, va a haber angustia en ti, va a haber dolor, va a haber gemido, va a haber llanto, va a haber todo esto, no va a ser todo feliz. No es como te lo presenta el mundo, el cristianismo epicúreo que hay allá afuera, que nomás anda buscando su propio bien. No, no es así, hermanos. Nosotros vamos a ser bautizados con el bautismo con el Cristo fue bautizado, porque somos contados como ovejas al matadero. Así lo dice la palabra. Somos contados como ovejas al matadero para ser sacrificados. Cuanto más tengas de su espíritu, más claramente verás el estado de los pecadores y más profundamente te angustiarás por ellos. Porque verás más claro, más real el juicio del infierno. Lo verás clarito lo que le va a pasar cuando estás lleno del Espíritu. Muchas veces sentirás como si no pudieras vivir viendo su situación. Tu angustia será inefable. Pablo dice, y Pablo sintió lo mismo. A mí siempre me ha llamado la atención este pasaje que vamos a ver, hermanos. Esto que relata Pablo. Y es eso, que muchas veces sentirás como si no pudieras vivir viendo su situación, que no sabes qué hacer, que no hayas, sientes la impotencia en ti. Tu angustia será inefable. Inefable quiere decir que no se puede describir con palabras. Pablo dice la siguiente, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón.
porque desearía yo mismo ser anatema. Fíjense, separado de Cristo. Fíjense, ¿hasta qué punto? Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Esas son las palabras que a mí siempre me han impresionado. Dice, por amor a mis hermanos, los que son de mis parientes según la carne. Vean, hermanos, este es el mismo espíritu que estaba en Moisés, hermanos. Cuando Dios le dijo a Moisés de que los voy a, quítate, los voy a raer a todos ellos y a ti te voy a poner sobre otra nación más grande. O sea, ahí le convenía a Moisés, te quito este problema, te pongo a ti sobre otra nación y ya no estás en este problema. No, él dijo, no, Señor, no, Señor. Arrepiéntete de ese mal que quieres hacerlo. ¿Y por qué? Porque Moisés estaba viendo la gloria de Dios. Pero ¿qué no estaba dispuesto? A que quitara a todos por, y aún mismo, y Moisés lo librara a él. Aquí está diciendo Pablo, no, yo hazme separado de Cristo. Desearía yo mismo ser anatema. Anatema es maldito, separado de Cristo. O sea, como que no fuera cristiano. Y dice, por amor a mis hermanos. Por amor a mis hermanos. Los que son mis parientes según la carne. Eso era tanto, esa era la angustia, ¿verdad? De un cristiano, fíjate, según el Espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Continuo dolor en mi corazón. Hermanos, eso es lo que produce el Espíritu de Dios en el creyente. Esa clase de amor que tiene Pablo es el mismo amor que tenía Jesús y es el mismo amor que tiene toda aquella persona que tiene el Espíritu de Dios. No, no es una vida feliz y contenta todo el tiempo. Si no tuviéramos la oración, hermanos, estaríamos todo el tiempo con rostros largos y inaguantables. Si no tuviéramos a quién recurrir en oración. Gracias a Dios que podemos llevar todas nuestras cargas a Dios y desahogarnos con Él.